Soy Infanos, soy profesor de psiquiatría en Utrecht, en Holanda, y también he trabajado en Francia y en Londres. Y he estado en Argentina, yo creo que hace 2 años, he hecho una conferencia ahí. Y muchas gracias por la invitación, me parece muy bien, ¿no? Que estamos intentando comunicar el uno con el otro a través de Internet. Voy a hablar sobre concepciones de salud mental que están cambiando. Hay muchos desafíos, organizar servicios de salud mental. Hay desafíos conceptuales, hay desafíos también de organización. Y bueno, voy a hablar durante 45 minutos más o menos y luego tenemos un poco de discusión, espero. Conozco un poco la situación en Argentina, como he estado hace 2 años, pero no los detalles. Bien, a ver. Ups. Me parece que... ahí está. Entonces, el artículo que voy a discutir es ese artículo que hemos publicado hace un año en World Psychiatry. Si queréis leer, es más amplio, más detallado, pero el principio es que estamos en un tiempo que están cambiando los servicios de salud y de salud mental. Estamos, como dicen, en los tiempos morales de la medicina, y estamos yendo a fase 3 y estamos todavía más o menos en el fase 2. Es el fase del mercado y del accountability. Y él era uno, hace décadas eran los tiempos de la dominancia profesional. Y como sabéis, y por ejemplo, yo estoy seguro que estáis trabajando con eso en Argentina también, lo que es muy popular en nuestros países europeos y también en Estados Unidos son los conceptos de la estandarización de la medicina según el mercado. Y el valor en ese modelo de medicina, el valor es económico. Son los resultados de los servicios de salud mental dividido por los costos. Y ese es un modelo económico, estamos trabajando en ello, pero no es un modelo que ha tenido mucho éxito a nivel de los servicios de salud mental. Y estamos trabajando en muchos países europeos en ese modelo. No sé si se ha penetrado Argentina también, pero ese es el ERA 2 y estamos intentando escapándonos de los esfuerzos del mercado en la medicina. Y se ha propuesto que si estamos hablando de valores y el fase moral de la medicina, entonces hay que pensar qué son los valores que según los pacientes cuentan para los servicios de salud mental. Y eso no es difícil porque ya se sabe, se han hecho muchos estudios sobre lo que consideran los pacientes los valores más importantes para una buena salud. Y son 3 factores, ¿no? Son los factores al nivel del profesional, que tiene que ser competente, que tiene que tener experiencia comunicando, y tiene también son los factores de la continuidad de la acuidad y de los servicios. Y también lo que es muy importante según los pacientes es la relación con el profesional, en el sentido que el paciente quiere ser tratado como una persona única y no como un problema de salud que puede ser estandarizado. Y también espera del profesional una actitud con compasión.
Y al final, el tercer factor que es muy claro en la literatura es el factor de empowerment, que el paciente quiere tener una cierta igualdad con el profesional y quiere decidir él sobre su salud informado por el profesional y quiere tener control. Esos son los valores del fase moral de la medicina. Entonces, no son los valores del fase económico de la medicina donde estamos ahora. Y lo que es interesante es que en la psiquiatría, como sabéis, hay mucho debate sobre diagnósticos, sobre el DSM, sobre alternativos del DSM, pero lo que se está hablando mucho es una fase en el diagnóstico que estamos teniendo en cuanto a la unicidad de la persona y hablando del diagnóstico como el clinical characterization. Ese es un estudio de Mario Mai, que es el editor de World Psychiatry, y dice que, bueno, como el sistema diagnóstico de RDC o de DSM no está funcionando muy bien, tenemos que volver a la experiencia clínica y la caracterización clínica y el razonamiento clínica con la persona única, que es el paciente, buscando sus características únicas, y ese es el diagnóstico, el clinical characterization. Y eso me gusta mucho porque es decir que estamos dejando ya el medicina estandarizado con los diagnósticos del DSM o del ICD y estamos volviendo a la experiencia clínica en co-creación con la persona, el paciente, la persona única, buscando sus características únicas que son importantes para el diagnóstico, que pueden ser síntomas, que pueden ser factores sociales, que pueden ser factores somáticos, familiares, todas esas dimensiones que son importantes para una buena caracterización clínica. Y entonces un otro propuesto de la medicina moderna en la fase, en la era moral de la medicina, es que la persona del profesional y la persona del paciente tiene que trabajar juntos, tiene que co-crear el diagnóstico y el tratamiento de forma que cada uno tiene su trabajo. El profesional es el experto en el tratamiento y el diagnóstico, el cure y el care, pero la persona se reconoce cada vez más. La persona, el paciente, tiene trabajo también y tiene su experiencia y es experto en ese tipo de trabajo, que es el trabajo de integrar la experiencia de enfermedad en su historia, en su narrativo de la vida, en su identidad, en un proceso que se llama heal y deal. Es afrontar y healing, no sé exactamente cómo se dice en español. Y esos dos tipos de trabajo tienen que co-trabajar, co-crear el proyecto del tratamiento. Y ese es un concepto muy interesante que vale para la medicina, también que para la psiquiatría. ¿Y cómo vamos a hacer eso en la psiquiatría? Pues si empezamos un momento por preguntarnos qué es el sufrimiento mental, qué concepto tenemos del sufrimiento mental que nos permite entrar en el fase moral de la medicina. Y a mí me gusta el concepto de sufrimiento mental como un concepto genérico, prediagnóstico, y considerar que es una experiencia muy complexa, porque sufrimiento mental solapa con sufrimiento existencial.
Sufrimiento existencial, por ejemplo, de la persona que está en una relación mala o en un trabajo que no le gusta. Esas circunstancias pueden causar sufrimiento mental, pero el sufrimiento mental también puede ocurrir dentro del dolor somático, por ejemplo, dentro de una enfermedad somática. También puede ser un resto de un trauma infantil o bien un suceso reciente que ha impactado sobre la vida de la persona. Y también puede tener algo con una predisposición genético, ambiental en la vida de la persona. Entonces, la etiología como el concepto de sufrimiento mental es muy complejo y por eso es bien, creo que estamos hablando más sobre el concepto genérico de sufrimiento mental y no intentar directamente hablar sobre diagnósticos del DSM, por ejemplo, porque no nos permiten entender muy bien qué es la experiencia. El problema quizás que tenemos en la fase 2 de la medicina donde estamos ahora en salud mental es la hiperprofesionalidad. Es decir, que tenemos en el DSM, en el ICD, tenemos cientos, literalmente cientos de diagnósticos y para cada diagnóstico un guía cómo actuar basada en la evidencia. Y es es un modelo muy organizado, muy profesional, pero sabemos que también hay muchas preguntas sobre ese modelo, si es correcto. ¿Qué es la evidencia que estamos utilizando en la vida diaria? ¿Qué es el valor de los diagnósticos y de parcelar el sufrimiento mental en esos tipos? Cada uno pensamos es diferente, cada uno pensamos necesita su tratamiento diferente. ¿Es verdad o estamos yendo demasiado lejos en ese modelo de hiperprofesionalidad? Ese es un estudio muy interesante de Dinamarca, porque en Dinamarca, como sabéis, todo el país está registrado en su diagnóstico psiquiátrico, donde viven a lo largo del tiempo. Tienen todo de todas las personas, de forma que han hecho ese estudio muy sencillo, pero muy interesante, y han seguido los diagnósticos que las personas tienen a lo largo de la vida. Y lo que han encontrado es que las personas están cambiando a lo largo de la vida de un diagnóstico a otro diagnóstico. Y todos los diagnósticos se están intercambiando y están asociados, predicen el uno el otro muy fuertemente. Por ejemplo, un diagnóstico de un trastorno afectivo predice con riesgo relativo muy alto, de 10 hasta 50, todos los otros diagnósticos, esquizofrenia, trastornos alimentarios, personalidad, substance use, todo. Y incluso un diagnóstico de personality disorder, trastorno de personalidad, también predice un futuro diagnóstico de todos los tipos de diagnósticos que se vayan en el DSM. Y eso han encontrado y han dicho, los diagnósticos no es algo estático. Los diagnósticos se solapan todos y no existen como entidades nosológicos. Es imposible considerar que son entidades nosológicos. Solamente son ideas que tenemos nosotros, pero detrás de todos esos diagnósticos hay un concepto genérico de sufrimiento mental. Nosotros hemos hecho muchos estudios para seguir esos temas en poblaciones generales. Nosotros les gusta estudiar personas en la población general que no acuden a los servicios de salud mental, que no son enfermos, son
tienen la variación de las personas en la población general. Hemos hecho ese tipo de estudios en Holanda, en Brasilia, Alemania, Dinamarca, Turquía, y lo que hemos encontrado es que la verdad es que si estamos estudiando a nivel de la población general, donde hay gente que tiene trastornos, pero también mucha gente que no tiene nada, que vive su vida, que tiene la variación y mentalización normal, lo que estamos viendo es que todos esos síntomas que estamos asociando con trastornos, entidades apartes diagnosticados en el DSM, la verdad es que se solapan todos en la población general, mucho solapamiento dentro de personas, entre personas, cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que estamos viendo muy interesante es que donde hay mucha comorbilidad, donde la gente tiene más síntomas de ese tipo de dimensiones, por ejemplo, de ansiedad y manía y depresión y adicción, más síntomas tienen de las diferentes dimensiones de psicopatología, más probable es que padecen psicosis. Entonces, psicosis, según esos estudios que hemos hecho en la población general, psicosis es algo que es un indicador de la severidad de la psicopatología general. Y sobre todo si hay muchos diferentes tipos combinando de las diferentes dimensiones, hay probable que empiece el psicosis. Entonces es un indicador de la severidad de la psicopatología general. Y así le hemos dibujado en una publicación. Lo que estamos encontrando es que en las fases precoces, en el 1, la persona puede tener un síntoma, un poco de ansiedad, un poco de depresión, pero si hay más exposición a factores ambientales de riesgo como trauma o sucesos vitales o problemas sociales, más probable es que otros síntomas van a aparecer, como por ejemplo ansiedad y un poco de depresión y adicción, y cada vez más, hasta que en la fase 5 aparece el psicosis. Cuando hay bastante severidad y muchos síntomas, aparece el psicosis. Y luego, si sigue más, diagnosticamos un diagnóstico psicótico, por ejemplo, un trastorno de esquizofreniforme, por ejemplo. Entonces, psicopatología es algo mezclado que empieza, que está elaborando hasta que aparece psicosis. Y por eso nuestros estudios demuestran que la psicopatología es muy importante. Y es por eso que Robin Murray y yo en 2013, en el British Medical Journal, hemos criticado el concepto de ultra high risk o de clinical high risk. La noción que hay personas con un poco de psicosis y a lo largo del tiempo van a desarrollar un trastorno psicótico. El problema con ese modelo es que el riesgo, el ultra high risk, el riesgo considera el fenómeno de psicosis mismo, no considera la psicopatología alrededor de la experiencia psicótica. Considero que el síntoma psicótico atenuado es el riesgo. Pero nosotros, ese es un estudio que acabamos de publicar en el World Psychiatry hace un mes o 2 meses. Y lo que hemos hecho muy sencillamente en 6.000 personas, hemos seguido 6.000 personas en la población general durante 10 años y hemos establecido la incidencia de trastornos psicóticos. Y luego hemos analizado qué factores predicen la predicción de un trastorno psicótico. Y como podéis ver aquí arriba,
ese es el riesgo relativo. Un trastorno no psicótico afectivo predice un trastorno psicótico más fuerte que el ultra high risk state, psychosis high risk state. Entonces, lo que predice psicosis es el estado afectivo más que el estado psicótico atenuado. Y también aquí abajo, si miramos el riesgo atributivo, que es la fracción preventivo, que vemos que el trastorno afectivo no psicótico, si se puede tratar, podría prevenir mucho más psicosis, trastorno psicótico, que tratar los síntomas psicosis atenuado, que son el ultra high risk state. Entonces, la fase no psicótico es más importante para el desarrollo de un trastorno psicótico que los síntomas psicóticos mismos. Es un poco un paradoxo quizás, pero dentro del modelo que acabo de enseñar, es lógico. También es lógico desde el punto de vista genética. No sé si conocéis este estudio que ha sido publicado en Science en 2018. Hemos publicado con 800 autores. Hubo una colaboración única entre investigadores. Y lo que hemos intentado analizar sencillamente es todos los trastornos psiquiátricos a la izquierda y la contribución de factores genéticos moleculares, la variación molecular genética a esos trastornos, y también el mismo para los trastornos neurológicos, como epilepsia y como la enfermedad de Parkinson. Y lo que hemos visto es que no hay factores genéticos específicos para los diferentes trastornos psiquiátricos. La genética para los trastornos psiquiátricos es una genética compartida, es una vulnerabilidad genética genérica. No hay genética de esquizofrenia que es diferente de genética de autismo, que es diferente de genética de anorexia. Se solapan mucho, mientras que para los trastornos neurológicos es completamente diferente. Cada uno de los trastornos neurológicos tiene su variación genética específica. Y eso es muy interesante porque, y también lo que es interesante es que no solapan los genéticos, la variación genética para trastornos neurológicos, no solapa con la variación genética para trastornos psiquiátricos, son separados. Y entonces lo que es mental, se trata de una vulnerabilidad genética genérica. Otra vez, como el estudio de Dinamarca, que también demuestra eso, pero clínicamente, que los trastornos psiquiátricos son indicadores de un sufrimiento mental genérico. Muy interesante. Entonces, ese es un estudio de nosotros que acaba de aparecer en Schizophrenia Bulletin, porque la pregunta que hemos preguntado nosotros es que, bueno, si hay una contribución genética transdiagnóstico impactando el sufrimiento mental general, ¿es importante o no es importante epidemiológicamente? Lo que hemos hecho nosotros es, en una muestra en la población general, la misma muestra de 6.000 personas seguido 10 años, lo que hemos intentado establecer, si estamos siguiendo a la gente y estamos siguiendo su psicopatología, ¿qué es el impacto de esos factores genéticos moleculares, la variación genética?
¿qué tamaño de efecto tiene sobre el sufrimiento mental comparado con otros factores, como factores sociales y factores como el dolor somático? Y lo que hemos visto muy interesante en el gráfico es que los factores genéticos, es aquí el PRS, el Polygenic Risk Score a la izquierda. El Polygenic Risk Score no contribuye mucho, casi nada, a la salud mental y cambios en la salud mental en la población general. Comparado con factores sociales, a la derecha, los factores genéticos moleculares casi no contribuyen. Entonces, eso yo creo que es muy interesante, porque lo que estamos viendo es que sí hay contribución genética al sufrimiento mental. En estudios de casos controles, como sabéis, hay miles y miles, cientos de miles de pacientes ahora, comparando con cientos de miles de controles, y en esas muestras tan grandes estamos captando un señal de miles y de miles de variaciones genéticas, pero que tienen un tamaño de efecto muy pequeño. Y si luego estamos cogiendo esa variación genética en la población general y estamos mirando si tiene impacto sobre la incidencia y la variación de la psicopatología en la población general, estamos viendo que casi no contribuye, que los factores ambientales, sociales y dolor y los riesgos ambientales como cannabis y trauma contribuyen mucho más. Entonces, ese es importante para la sanidad pública, en parte de sanidad pública de la psiquiatría. Entonces, nosotros en 2010 hemos publicado en Nature ese artículo diciendo que el punto de vista que se puede decir que la esquizofrenia, que siempre hemos considerado como un trastorno cerebral genético, también se puede defender el concepto que la esquizofrenia es una enfermedad social, porque si estamos mirando el impacto de factores ambientales como la urbanicidad, el trauma, el consumo de cannabis y la migración, si estamos mirando esos factores, tienen un impacto muy importante sobre el riesgo de padecer esquizofrenia. Entonces también se puede decir que es un trastorno social y quizás tenemos más evidencia que es un factor, una enfermedad social. Entonces lo que hemos hecho en ese estudio en Europa, la Unión Europea nos ha dado los fondos para estudiar interacciones entre ambiental y genética, y eso hemos estudiado en 25 centros en Europa, en una muestra muy grande de pacientes y los hermanos de los pacientes y controles. Y lo que hemos encontrado, ese es un artículo que hemos publicado en World Psychiatry hace un año, podéis leer ahí. Lo que estamos viendo es que hay interacción genética ambiental, es decir, ese es un gráfico sobre el efecto de cannabis y el Polygenic Risk Score de las variaciones genéticas de padecer esquizofrenia, y lo que estamos viendo es que la gente que tiene exposición al cannabis y que tiene alto puntuación sobre el Polygenic Risk Score, el puntuación poligenético, que tienen un riesgo de padecer esquizofrenia que es mucho más grande que la suma de los dos efectos separados. Entonces hay sinergismo, se refuerzan el uno al otro de forma que el efecto de la combinación es más fuerte que la suma de los dos apartes. Eso es interacción entre nature y nurture. Entonces,
si estamos, entonces, lo que estamos viendo un poco sobre los fenotipos, a nivel del fenotipo, estamos viendo que nosotros, quizás los psiquiatras, tenemos que pensar quizás más en términos genéricos de sufrimiento mental, que tiene una forma de aparecer que es diferente para cada persona y que necesitamos trabajar según nuestro razonamiento clínico, haciendo una caracterización clínica más que seguir los conceptos y los diagnósticos de estandarización del DSM. Tenemos entonces razonar clínicamente más que aplicar diagnósticos que no explican mucho. Eso yo creo que es importante y me gusta mucho porque entonces es una revalorización de la experiencia clínica. Luego vamos a mirar un poco sobre el tratamiento y sobre el tratamiento basado en la evidencia. Y ese es un artículo en el British Medical Journal que explica que la práctica basada en la evidencia en medicina, pero yo creo también en salud mental, es un movimiento que nos ha aportado mucho, seguro, pero también es un movimiento en crisis. ¿Por qué dicen eso? Pues en salud mental, sobre todo, estamos ahora pensando más sobre la complejidad del fenotipo del sufrimiento mental, porque sí, clínicamente podemos medir cambios en el sufrimiento mental utilizando instrumentos psicométricos como el PANSS, por ejemplo, y podemos decir un 30% reducción en el PANSS es una respuesta al tratamiento. Pero sabemos y nos cuentan los pacientes que eso no capta muy bien el resultado del tratamiento desde el punto de vista del paciente. Por el paciente, el más importante para los pacientes, nos dicen, en los estudios, dicen que es la dimensión existencial, es decir, el trabajo de healing and dealing, de integrar la experiencia, por ejemplo, de psicosis en su vida, en su identidad y trabajando en sus objetivos de vida y de recalibración, de recalibrar sus objetivos de vida, porque todo cambia si es parecido a un psicosis. Y el trabajo de reinventar a tú mismo y de buscarse la vida aceptando su vulnerabilidad, ese es el trabajo de healing and dealing, y eso dicen a veces es más importante que el 30% de reducción en el PANSS. Y también dicen claramente que los resultados sociales son más importantes también, porque para la gente joven que padece psicosis es más importante estudiar, tener un trabajo y tener un estudio para vivir. Y sabemos todos que en todos los países donde hay una salud mental, casi todos los países tienen una estructura para la salud social, social care, que es separado del medical care y de servicios de salud mental y no trabajan juntos y por eso es muy difícil. Y también sabemos que la medicina basada en evidencia, en la psiquiatría sobre todo, no funciona bien sencillamente porque tenemos enormemente una cantidad enorme de heterogeneidad en nuestras medidas que utilizamos para caracterizar pronóstico y respuesta al tratamiento. Hay tanto heterogeneidad en la psiquiatría, es decir, variación única de la persona que es diferente de lo del grupo, que nuestros ensayos y nuestros diagnósticos no captan sencillamente esa variación. Y esa es una situación muy peligrosa porque entonces estamos haciendo ensayos, tenemos resultado comparando grupos en el ensayo
aleatorio y luego estamos aplicando eso a una persona que es diferente de los parámetros que estamos utilizando para el grupo. Ese es un estudio muy interesante que puedo recomendar. Es un poco difícil, pero que es muy, muy, muy interesante. En PNAS, donde demuestran estadísticamente de que lo que parece para el grupo, lo que se puede demostrar para el grupo, no se puede generalizar al individuo, sobre todo en la psiquiatría. Lo que vale para el grupo no vale para la persona, estadísticamente. Muy interesante. Y entonces, lo que tenemos que pensar más es que en términos de quizás cada paciente necesita su propio tratamiento. No se puede fiar siempre sobre los ensayos. Hay que, otra vez, utilizar su razonamiento clínica y su intuición clínica y no seguir sencillamente los reglas, los guías de los guidelines. Y lo que nos ayuda también para reflectar sobre ese tema es el dodo effect. En psiquiatría hay un fenómeno muy interesante, es que, por ejemplo, tenemos 50 tratamientos antidepresivos, medicamentos, y tenemos 200 tipos de psicoterapias, y todos tienen el mismo tamaño del efecto. Ni uno es mejor que el otro. Todos los metaanálisis comparativos entre diferentes tratamientos, psicoterapias, entre terapias o psicoterapias con medicaciones, no hay uno que gana del otro. Todo funciona. Y ese dodo effect es un efecto bastante interesante, porque ¿de dónde viene? Y lo que parece en los estudios es el fenómeno interesante, porque si estamos pensando sobre lo que pasa en el tratamiento, estamos pensando en tres factores, ¿no? Hay nosotros, los profesionales, estamos haciendo algo. Hay el método de tratamiento que estamos utilizando, que también es un factor importante, y hay el paciente. Entonces se puede preguntar qué factor es más importante para que una persona mejore. Y normalmente estamos pensando, bueno, si mejora el paciente es porque hay un efecto del profesional que está aplicando un tratamiento. Pero la verdad es que si seguimos un poco el dodo effect dice, bueno, el tratamiento, el método se puede utilizar cualquier método, no hace ninguna diferencia. Es un vehículo, pero no es un factor que hace impacto de verdad. Lo que estamos viendo más quizás, y conceptualmente es muy interesante, es que sí el profesional y el método de tratamiento son importantes, pero la persona que está trabajando más es el paciente, porque el paciente está utilizando el tratamiento, cualquier tratamiento, no hace falta, no hay diferencias entre psicoterapia o medicamentos, está haciendo el trabajo de introducir cambios. Cambiar es el trabajo más difícil y es el paciente que hace el trabajo. Y si se considera así, es más fácil a entender por qué todos los tratamientos tienen el mismo efecto. Y se puede decir que quizás hay un tratamiento que es el más efectivo del punto de vista de cost effectiveness, de los costos efectividad, y ese es el tratamiento de placebo. El tratamiento de placebo quizás es el tratamiento más eficaz y más barato desde el punto de vista de medicina basado en la evidencia. ¿Por qué digo eso? Porque estamos aquí, por ejemplo, tenemos la situación en cáncer. En cáncer podemos decir que hay un tratamiento y el tratamiento tiene un tamaño de efecto
que es mucho más grande que hacer nada en natural course, la evolución natural, o placebo. Y placebo y evolución natural no se escapan el uno del otro, tiene más o menos el mismo efecto. Y esa es la situación en cáncer si el resultado, por ejemplo, es el volumen del tumor del cáncer. Pero en salud mental estamos mirando algo muy interesante. En los ensayos que estamos haciendo, estamos observando que la separación entre tratamiento y placebo es muy poco. Y placebo y tratamiento separan de la evolución natural. Y entonces, si preguntamos si el efecto placebo es incluido en el efecto del tratamiento activo o no, pues eso hemos estudiado también. Hay muchos estudios ahora y nuestros tratamientos de psicoterapia, de psicofarmacología, incluyen el efecto placebo, no es algo aparte. El efecto placebo es nuestro efecto que estamos haciendo nosotros. Pero ¿qué es entonces si lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar quizás el efecto placebo? Pues el efecto placebo es mucho. El efecto placebo es primeramente algo que se llama el Hawthorne effect, el efecto de Hawthorne. El efecto de Hawthorne es la situación que un paciente que se sepa observado por un médico cambió ya por el factor de ser observado. Es un fenómeno muy interesante. Y ese es el factor, por ejemplo, por qué un waiting list en investigación de psicoterapia comparan muy a menudo el efecto de psiquiatría con una lista de espera. Pero en lista de espera, la gente empeoran. Es muy interesante, empeoran, no es un placebo, empeoran. ¿Por qué empeoran? Porque no se sepan observado por un clínico. Entonces ya nuestra observación de una persona, ya el factor que estamos observando cambia algo ya en la persona. Tiene un efecto, contribuye al efecto placebo. Es muy interesante. Pero también, como sabemos, naturalmente, hay el efecto de expectación que estamos utilizando todos los días como clínicos. El efecto de expectación es como ha sido demostrado en ese estudio, el ensayo aleatorio, comparando un medicamento para migraña y un placebo. Y como podéis ver, es muy interesante, si el investigador daba el placebo al paciente diciendo ese es el medicamento activo, el efecto de ese placebo es el mismo que el efecto cuando el investigador da el medicamento activo al paciente diciendo este es el placebo. Y entonces, y se separan, si dan, si dice placebo es el placebo, el activo es activo, separan, pero no separan si se confunden qué es qué. Y entonces ese es el efecto de expectación que se ha demostrado muy a menudo en diferentes estudios, que estamos utilizando todos los días, porque la expectación, el sufrimiento es plástico por expectación. También el efecto placebo, y eso es muy interesante, es el efecto de interacción humano. El efecto de tener una interacción con un ser humano interesado. Y eso se ha demostrado a través del efecto de extra follow obsession, un seguimiento extra. En los ensayos donde hay un placebo y si añaden un extra seguimiento en la condición placebo, cada vez que añaden un seguimiento, entonces 4 o 5 o 6 seguimientos en la condición placebo,
más grande el efecto placebo. Entonces el efecto placebo crece con más interacciones con un clínico humano. Y eso se llama el efecto de extra follow-up, que es un efecto de interacción humano. Y ya ahora sabemos un poco, claro, porque el efecto más grande del placebo es el efecto de relación. Ese es un efecto que me interesa mucho. Y, por ejemplo, ese es un estudio de un tratamiento psicológico, psicoterapéutico para psicosis. Y el ensayo ha demostrado que no hubo mucho efecto del tratamiento psicológico, pero luego han stratificado el resultado según el paciente decía que tenía una buena relación con el psicoterapeuta o una mala relación con el psicoterapeuta. Y como ya podéis averiguar, el tratamiento era muy efectivo si el paciente hubo una buena relación y dice que el paciente estaba peor cuando hubo una mala relación. Entonces, el efecto relación tiene efecto placebo y nocebo también. Es muy, muy, muy importante. Y eso no solamente es en psicoterapia, es un ensayo en Estados Unidos, en el NIMH, y eso es uno de esos ensayos fascinantes donde han estudiado el efecto de relación terapéutico en el efecto de un antidepresivo. Y lo que han demostrado es que si la gente mejora con un antidepresivo, hay un efecto del antidepresivo en ello. Es causado en parte por el antidepresivo, es a la izquierda en rojo. Pero mucho más de la mejoración era debido al efecto de la manera de ofrecer el antidepresivo y el contexto relacional del antidepresivo. Como podéis ver, sí había un efecto de un antidepresivo, pero si había un contexto relacional fuerte, el efecto era mucho más fuerte. Y esos son ensayos fascinantes. Y como podéis ver, la medicina basada en la evidencia no dice nada de todo eso. No dice absolutamente nada del contexto relacional y de otros factores placebo que estamos utilizando claramente todos los días nosotros los clínicos. Y parece, estamos cada vez más entendemos mejor que antes decimos, bueno, el tratamiento a la izquierda, el tratamiento es muy importante. Hay un tratamiento específico para ansiedad, hay un tratamiento específico para depresión, para psicosis, anorexia, etc. Y claramente necesitamos una buena relación terapéutica, es para que el tratamiento pueda hacer su trabajo, porque es el tratamiento que introduce los cambios. Ahora sabemos mejor que hay un efecto directo de relación sobre el trabajo que tiene que hacer el paciente hacia los cambios que tiene que introducir en su manera de relacionarse a sí mismo y el mundo alrededor. Y el tratamiento es un factor que necesitamos como ritual, pero no es el tratamiento específico que hace el cambio, o no todo. Bueno, entonces, el último parte, si tenemos todavía tiempo. Nicolás, ¿tenemos tiempo todavía? Sí. Sí. El último Adelante. parte es el parte desde el perspectiva del paciente y el trabajo del paciente, porque como hemos dicho, en la medicina moderna, en la fase moral, también hay el trabajo de la persona, que es el trabajo de heal and deal, que ya he explicado, que es el trabajo de integrar la experiencia de la enfermedad y todo lo que implica la enfermedad
estigma de la sociedad, los cambios que necesitas cambiar tus objetivos de vida, aceptación, etcétera. Y sabemos que hay fases en fases de recovery, en la recuperación sabemos que hay fases, ¿no? Al principio la persona está sobrebordada, luego está luchando, luego tiene que sabe ya aceptar un poco y sabe vivir con el problema, pero al final hay un fase que vives allá, allá de la enfermedad. Y ese es el fase de recuperación que es el trabajo de Heal and Deal. Y según los pacientes, lo que es muy interesante, hay una literatura académica ahora muy interesante de conocimiento experiencial de los pacientes. Y hay dos autores, Leamy y Stewart, en Londres, que han intentado sintetizar todo lo que se ha escrito desde el punto de vista de los pacientes sobre qué estamos utilizando en los servicios de salud mental y en los clínicos, nuestros compañeros clínicos, los profesionales, para hacer el trabajo de Heal and Deal, de recuperación. Y lo que han dicho ellos, muy interesante, es que los factores que hacen que ellos puedan hacer ese trabajo es que si hay una conexión con el profesional y los servicios de salud mental, una conectividad que también es el factor relacional, que es muy importante en la dimensión de la relación, de la compasión, de atención, de interés y todo eso. También dicen, nosotros necesitamos desde el principio un ambiente de hope, de esperanza y optimismo, no esperanza y optimismo irrealístico, diciendo que, bueno, no hay nada, un psicosis es nada, ya vas a volver a tu vida, a tu vida anterior, en 3 semanas no hay nada. Eso no, pero la esperanza y el optimismo, que sí, los seres humanos son plásticos, de forma que todos los tipos de sufrimiento mentales, incluso los crónicos, que la gente puede buscar una manera de aceptar y de adaptar de forma que tienen una vida que tiene sentido, que tiene objetivos que dan satisfacción de vida. Ese es el hope y la esperanza que necesitan. Y donde los profesionales son sensitivos al trabajo de identidad, de integrar la experiencia en la identidad y de rehacer su narrativo de vida, donde se habla de meaning in life, donde sentido de vida y cambiar los objetivos de vida que dan sentido en la vida es muy importante, y donde hay empowerment. Ya hemos visto eso es para todos los pacientes somáticos, psiquiátricos, es importante que nosotros estamos flexibles, y si ellos quieren experimentar, por ejemplo, con la medicación y correr riesgo, que nosotros dejamos, que no decimos, bueno, tienes que buscar otro profesional porque si quieres dejar tu litio ya no quiero verte. La gente necesita coger riesgo en la fase de recuperación, es necesario. Y también el difficulties ha sido añadido. Luego, ellos dicen, nosotros nos gustan, nos ayuda un salud de servicio mental, donde también se puede, hay posibilidad de padecer, de sufrir sin que los clínicos dicen, vamos a hacer otra cosa, vamos a empezar con el próximo tratamiento. Entonces, donde se puede sufrir sin escalación médica siempre, donde se puede sufrir y que el sufrimiento puede ser ahí, pero no necesariamente hay escalación. Y también describen los pacientes, muy interesante en la literatura, turning points. Y turning points son momentos de insight, de trascendencia. Por ejemplo, lo que dicen la gente, tenía voces, me estaba automutilando todos los días, estaba en un círculo vicioso, no podía escapar, y un día
he encontrado una persona que me ha dicho que ese es un típico, y luego han cambiado, ojo, han cambiado la relación con la voz, han cambiado la relación con su mismo y la automutilación. Esos son los turning points, son muy interesantes, muy interesantes y no sabemos mucho de ellos. Bueno, entonces lo que está pasando, sin duda en Argentina también, muy interesante, lo que estamos viendo ahora son otro modelo de salud mental introduciendo paralelo a los servicios de salud mental tradicional de nosotros, hay servicios de recuperación, son comunidades donde que dicen nosotros somos un centro de educación y el centro de educación es mandado por gente que tiene experiencia de psicopatología, que son sobrevivientes de psicopatología y han conocido la recuperación. Y lo que dicen ellos es dar clases a gente que necesitan aprender qué es el viaje de recuperación y cómo hacerlo. Es muy interesante porque son comunidades donde puedes ir, no hace falta pagar, puedes ir y decir que estoy oyendo voces, tengo adicción y soy suicidario. Y dicen que bueno, vienes y tomas un café y si quieres, en 1 hora voy a empezar una clase cómo manejar su suicidad, su tendencia a suicidarios, por ejemplo. Y son muy populares y estamos intentando trabajar con ellos y cada vez hay más y ellos hacen el trabajo de heal and deal. Y si podemos trabajar con ellos, nosotros haciendo el trabajo de cure y care y ellos el heal and deal, es un servicio interesante. También estamos detectando que los servicios de salud mental necesitan trabajar mucho más vinculado con los servicios de social care, de servicios sociales. Porque en todos los países democráticos, casi todos, no hay integración. Y lo que estamos viendo en los trastornos psiquiátricos severos, el gran problema es que, por ejemplo, tener una plaza de vivir, tener la pobreza, cómo abordar la pobreza, cómo buscar redes que te apoyen si eres pobre, que no tienes plaza de vivir. Si hay crisis, ¿dónde puedes ir? ¿Cómo puedes organizar algo que es social holding, de forma que la gente no hace falta ir al hospital? ¿Cómo puedes organizar una estructura de social holding en la sociedad con los servicios sociales, de forma que puedes canalizar una crisis de gente que tiene comportamiento de crisis? ¿Cómo podemos introducir, por ejemplo, la técnica de open dialogue, de diálogo abierto en los servicios sociales, de forma que pueden utilizar para manejar las crisis de la gente con trastornos psiquiátricos severos? También los quartermasters son muy inteligentes, gente que organizan las comunidades pobres, deprivados, de forma que hay más tolerancia para gente que tiene comportamientos que a veces es difícil de soportar como comunidad. Entonces, community retreats and housing first y todo eso, estamos intentando trabajar juntos con los servicios sociales, mucho más que antes. Y también, claro, necesitamos dentro de ello educación social y una economía social para que la gente pueda tener un mínima para soportarse la vida. Y el último, y eso es algo de mí muy especial porque yo soy epidemiólogo, psiquiatra, epidemiólogo, pero también sanidad pública, me gusta mucho. Yo creo que si estamos viendo lo que pasa en las sociedades occidentales, lo que nos ha aportado mucho más en ganancias de salud en los últimos 100 años son las iniciativas en la sanidad pública, claramente. Es decir, educación, seguridad, vaccinaciones,
todo eso nos ha aportado una ganancia en salud que es mucho, mucho, mucho más que tratar gente enferma. Tratar gente enferma es necesario, pero no contribuye mucho a la salud de la población general. Y lo que pasa en psiquiatría, sabemos que el sufrimiento mental es vinculado de forma muy, muy, muy importante a factores sociales, y sabemos también que recuperar de un trastorno mental supone también una conectividad social, una red social para que la gente pueda existir y quizás crecer. Y por eso necesitamos mucho más investimiento en public health, porque la situación actual es que investimos mucho en healthcare, pero casi nada en sanidad pública, sanidad de salud mental. Entonces, public mental health, sanidad pública mental, necesitamos investir y un iniciativo que estamos tomando en Holanda y en Europa, esta es la versión inglés que estamos lanzando dentro de poco, son e-communities, son comunidades al Internet que siempre hay gente, hay actividades, hay formas de interactuar, que puedes, hay consejo, también puedes contactar con profesionales, pero también con expertos de experiencia, y donde hay animaciones, explicaciones y hay esperanza y actividades. Y hemos empezado uno hace unos años en Holanda. Ahora tenemos 3 millones de visitantes por año, de gente, de pacientes y sus familias y su red que vienen ahí. Y lo que es muy interesante, estamos pensando mucho sobre el idioma que estamos utilizando. No estamos hablando de esquizofrenia como devastating brain disease, pero estamos hablando como variación mental y psicosis como variación mental. Y que sí, puedes tener problemas graves, pero también puedes recuperar. Entonces estamos hablando más según el fase moral de la medicina. Bueno, entonces, para acabar, 4 cosas que son interesantes. Yo creo que nosotros, los clínicos, tenemos que liberarnos literalmente un poco de que hemos pensado era la ciencia psiquiátrica, los diagnósticos, la investigación con neuroimagen, que sabemos que no es viable y que no ha aportado nada. También tenemos que mirar en la medicina basada en la evidencia, y que tenemos que analizar qué es la evidencia bajo de la evidencia. Y la evidencia bajo de la evidencia es que necesitamos mucho más trabajar con lo que hace funcionar los tratamientos. Y eso es una actitud relacional del profesional y de utilizar el efecto placebo con nuestros razonamientos clínicos y las intuiciones clínicas. Y tenemos que utilizar mucho más razonamiento clínico y caracterización clínica que seguir guías que no tienen en cuenta que cada paciente es diferente, que la unicidad de la persona cuenta más que las tendencias grupales en la investigación. Entonces, nuestro valor para los servicios de salud mental es nuestra experiencia clínica. Por eso tenemos valor, no por los conocimientos que tenemos de los libros y de los artículos, pero nuestra experiencia clínica. Y también los pacientes tienen experiencia clínica, tienen su experiencia de experimentar el sufrimiento mental y tienen valores muy claros de lo que están esperando de nosotros. Lo que están esperando de nosotros es co-creación y empowerment
y trabajando con ellos en el modelo educacional de recuperación. Y para nosotros también es muy importante de buscar nuestros colegas en el social care y trabajando con ellos para los factores sociales que tienen todos los pacientes y aprovechar social holding. Y al final, a mí me gusta mucho el modelo de Public Health. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas con e-communities. No es online tratamiento, no es e-health o m-health. E-communities es más, es crear comunidades donde la gente se sientan bien y donde pueden experimentar esperanza y pueden interactuar con otra gente. Bueno, a ver, espero que todo ha sido bien. A veces nunca se sabe si estás hablando en un vídeo, en donde nada escuchando, o si están escuchando. Espero que es captado todo y que mi español no ha sido una tortura. Y muchas gracias por su atención. Bueno, profesor, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, por el gesto de poder hablar en nuestro idioma, que se lo ha entendido perfectamente. Ha traído una amplia gama de temas para continuar el debate, así que no quiero quitar más tiempo para que los participantes y las participantes puedan hacerle algunas preguntas, si está de acuerdo. ¿Le parece, profesor? Me parece que la primera pregunta era de Andrés. Andrés Jansson. Sí, le hago la pregunta, profesor. Si puede profundizar sobre el diagnóstico pensado en el paciente, centrado en el paciente y en sus particularidades, y qué herramientas tenemos para no caer en la famosa multiplicidad de diagnóstico, las comorbilidades a partir de categorías como el DSM. Sí. Entonces, yo creo que para la pregunta de caracterización clínica va a aparecer una edición de World Psychiatry entero basado sobre la caracterización clínica de psicosis, que hemos hecho Mario May y yo con muchos autores, y entonces estamos describiendo desde el punto de vista de 10 o 15 dimensiones de síntomas, de antecedentes familiares, de comorbilidades, de neuropsicología, todo, cómo hacer una caracterización clínica elaborada de un paciente, de forma que cada paciente tiene su formulación única. Y ha sido ya uno de depresión. No sé si habéis visto, porque es gratis, World Psychiatry. Podéis hacer un download de la caracterización clínica de depresión. Y entonces, yo creo que el DSM, mejor que utilizamos el DSM solamente al nivel de los capítulos y ya no al nivel de los diagnósticos. No sé si es obligado en Argentina de utilizar los diagnósticos detallados, pero por ejemplo, entonces en Bélgica el gobierno ha dicho, nos gusta a los psiquiatras, ya no hacen el DSM diagnóstico como con 30 diagnósticos y comorbilidades, nos gusta que hacen una indicación al nivel del capítulo que puede ser más o menos el síndrome que estamos hablando y luego hacer una caracterización clínica más detallada. Y eso es mucho más lógico. Y, perdón, sí, porque usted me preguntó de qué categorías utilizamos. Se utiliza el DSM, pero no obligatoriamente, eso quise decir. Por nuestra ley de salud mental lo que plantea es la utilización de categorías internacionales. Y pero también se puede utilizar al nivel del capítulo, creo. Claro. Pero sí, administrativamente siempre se puede hacer un diagnóstico, pero yo clínicamente y al nivel de la comunicación con el paciente mucho mejor
comunicar al nivel de que, bueno, estamos pensando en psicosis, vulnerabilidad de psicosis, y vuestra manera de padecer psicosis es muy única, es su forma, y hemos hecho una caracterización detallada y que puedes demostrar las dimensiones, los resultados neuropsicológicos y todo eso. Bien, gracias. Andrés, por la pregunta. La siguiente pregunta es de Hugo. Hugo Pisa pregunta, ¿cuál es su recomendación, Jean, acerca del perfil del psiquiatra moderno? ¿Cómo? Al perfil. Sí, el perfil de formación, entiendo yo. Ah, Sí, sí, muy interesante. Pues yo creo que lo que hace falta en la formación es el facto que nosotros somos especialistas de trabajar relacionalmente. Y nosotros el instrumento que estamos utilizando es interactuar con pacientes de forma que incluso los más difíciles pueden cambiar. Y sabemos que hay entrenamientos de trabajar sobre la relación. Eso se puede entrenar. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un entrenamiento donde estamos haciendo literalmente observaciones sobre la forma de interactuar y de relacionarse la persona con el paciente y el paciente con la persona. Y nos hemos demostrado, vamos a publicar eso, que puedes mejorar la persona para luego darle consejos y feedback sobre lo que está pasando cuando está comunicando con un paciente psicótico, por ejemplo, y hablando de medicina. Entonces, si queremos, porque es un poco difícil, los psicólogos conocen psicoterapia y cada vez más están interesándose a psicofarmacología y al cerebro. Y entonces, ¿qué va a ser el papel del psiquiatra? Yo creo que el papel del psiquiatra es que siempre vas a necesitar médicos también, porque que conocen las interacciones con el cuerpo y enfermedades somáticas, sobre todo, como el dolor y el sufrimiento mental. Y eso es nuestra especialidad. Y nuestra segunda especialidad es, somos especialidades de relacionarse con la gente de forma que pueden cambiar. Y nosotros también, creo, somos especialistas sobre factores sociales, porque los pacientes que estamos tratando con trastornos severos, no puedes ver el tratamiento separado de los tratamientos sociales que estamos haciendo y de forma de public health. Entonces, yo creo que también que tenemos que hacer como los cardiólogos desde el principio han hecho cardiología y public health al mismo tiempo y han tenido un éxito enorme con su public health. También los oncólogos, de la oncología, siempre oncología ha sido vinculado con public health, porque sabemos que 2/3 de la oncología es el medio ambiente. Y nosotros también somos especialistas de public health y del medio ambiente y el impacto del medio ambiente sobre la persona. Y entonces somos especialistas de relacionarse y de interacciones personas ambientales dentro de la medicina. Eso tiene que ser la formación, yo creo, de un psiquiatra. Bien, interesantísimo, más en este contexto, ¿no? Donde lo ambiental ha tenido o tiene un peso que es imposible de omitir. En cuanto a lo relacional, se engancha con la siguiente pregunta, profesor Banós, de Eugenia Fernández, acerca de el valor de la formación psicodinámica, es decir, con base en el psicoanálisis con respecto, por ejemplo, a la teoría sobre el factor de la transferencia en la relación terapéutica. Claramente, yo creo que es cosas basales como transferencia y factores psicodinámicos son tan basales para trabajar relacionalmente
que necesitamos una cierta formación en ellos. Y yo creo que el problema es, por ejemplo, que si en una universidad de psicología holandesa, si hablas de psicodinámico o Jacques Lacan o Freud, la gente dice, ese es el pasado, ahora tenemos terapia cognitiva y conductual y ese es el moderna basada en la evidencia. Pero lo que me gusta es que la evidencia demuestra claramente que no es así, que todos tienen efectos. Y lo que es importante sobre todo, yo creo que es que la gente busca que los pacientes pueden elegir qué tipo de interacción y qué tipo de teoría les ofrece el profesional. Yo creo que tenemos que estar un poco ecléctico. Sí tenemos que saber de psicodinámica, sí tenemos que saber de terapia conductivo-cognitiva, pero sobre todo para el paciente puede elegir lo que corresponde más con sus valores y sus preferencias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también gracias por la respuesta. Puedo, me parece, como fusionar dos preguntas en una. Primero, le preguntan, profesor, acerca de cuál es su opinión sobre las internaciones de salud mental y cómo llevarlas a cabo, y la articulo con la siguiente de cómo piensa la recuperación y la rehabilitación. Pues yo creo que el tema de los ingresos es un tema muy importante. Por ejemplo, en los países europeos hay mucha variación en el número de camas psiquiátricas. Y Holanda tiene enormemente de camas psiquiátricas, pero el problema es que la gente que están ingresados, la gente han hecho estudios, hay muy poco tratamiento dentro de los hospitales psiquiátricos. Entonces, pero todo el mundo dice que no hay bastante, siempre necesitan más. Y lo que estamos haciendo ahora es que estamos, como la gente no está tratada en el hospital, porque no pasan mucho, en los fines de semana en un hospital psiquiátrico, es horrible, porque la gente está ahí y no hay tratamiento, no mejoran, no aprenden. Y los ensayos que se están haciendo en los países europeos es, por ejemplo, que trabajar con el método de Open Dialogue. Y eso es muy interesante porque el Open Dialogue es un método que si hay un crisis gordo en la comunidad, que normalmente que la gente está llamando, necesito una cama en el hospital. Entonces lo que pasa es que hay un profesional y un experto con experiencia, van ahí y van a la casa, juntan la familia o red sobre la paciente, el paciente puede elegir quién quiere estar ahí y van a hablar sobre lo que pasa y tienen un técnico especial, por ejemplo, ¿qué estás viendo tú? Y entonces describen un poco la situación y tienen un éxito muy grande. Es muy interesante. Porque si la gente son motivados y saben un poco lo que hacen, pueden evitar las ingresiones. Y por eso, y después, si el paciente ha sobrevivido a una crisis ambiental con Open Dialogue, las probabilidades de recuperación son mucho más grandes comparado cuando ha estado una estancia en el hospital durante 2 o 6 semanas o 6 meses. Y por ejemplo, Japón es muy claro. En Japón la duración del primer ingreso es un año, porque la sociedad no tolera psicosis. La gente entonces desaparecen en un hospital psiquiátrico, están ahí durante un año y luego la recuperación existencial ya es muy difícil, porque la gente está ya en un estado
de autodefetismo, ¿no? De autodesilusión, y ya no tienen esperanza o optimismo y no saben. Entonces el suicidio es muy alta en Japón. Esa era la pregunta sobre cómo pensaba los ingresos y Yeah. también cómo pensaba, o cómo piensa, mejor dicho, cómo piensa la recuperación y la rehabilitación. Algo de su respuesta anterior fue mencionado, Yeah. pero quería preguntar. Para la recuperación necesitas los modelos de educación en la comunidad. Y ahora, por ejemplo, en Inglaterra hay muchos centros de recuperación pagando por la municipalidad, que paga para un centro de recuperación donde la gente tiene cursos de recuperación, no por psiquiatras o psicólogos, pero por gente con experiencia. Y ese es un modelo muy interesante para el trabajo de recuperación. Entonces, cuando hablo de recuperación, es de recuperación existencial, recuperación clínica es otra cosa, eso es sintomático, pero supongo que hablamos sobre recuperación en el sentido de recuperación personal, existencial. Bien. Ahora, Eduardo pregunta acerca de los estudios realizados en gemelos, en esquizofrenia, que hablan de un aporte genético de casi el 50%. Sí. Y le pregunta concretamente cómo ve este dato en relación con lo que dijo en la exposición acerca de la cuestión genética. Sí. Esa es la gran pregunta, esa es fascinante, porque si hablamos de esquizofrenia y hablando de los estudios de los estudios gemelos decían que hay la heredabilidad de esquizofrenia es de 80%. Es decir, 80% de la vulnerabilidad para padecer esquizofrenia es de origen genético. Luego han mirado en estudios de familias con múltiples generaciones que también permite calcular la heredabilidad en Suecia y han detectado que la heredabilidad era solamente 60%, mucho más bajo que en los estudios de gemelos, porque los estudios de gemelos son sesgados, es una conspiración, si quieres, contra la influencia ambiental. Luego, ahora estamos mirando, calculando la heredabilidad con la variación genético-molecular, que también permite, los estudios de GWAS permiten calcular la heredabilidad. Y con GWAS calculamos una heredabilidad de 24%. Ese es el PGC3, el tercer resultado del Psychiatric GWAS Consortium, que va a aparecer uno de esos días. Hemos encontrado una heredabilidad de 24% solamente en variación genético-molecular. Entonces, hay varias posibilidades. O bien, hay otras influencias genéticas que tenemos que detectar aún, que todavía no hemos detectado, o bien los estudios de gemelos han sido sesgados porque no han tenido en cuenta interacciones genético-ambientales. Y esto es un poco técnico, pero yo creo que lo que estamos viendo, la verdad, el interesante de los hallazgos genéticos es que lo que hemos encontrado es que todos nosotros tenemos miles de variantes genéticos que aumentan el riesgo de padecer esquizofrenia. Todos nosotros tenemos. Y eso explica por qué nosotros en nuestro estudio en la población general encuentran que casi no contribuye al riesgo de padecer psicopatología en la población general, porque si tenemos toda esa variación, demuestra que el sufrimiento mental es algo del ser humano, porque todos nosotros tenemos miles de variaciones. Eso es lo interesante.
Y lo que hace la diferencia es el ambiente. Y es lógico también porque los trastornos neurológicos, como Parkinson, por ejemplo, o Huntington, son enfermedades con un sustrato cerebral que puedes ver. Hay cambios, alteraciones. Pero los trastornos mentales son más exageraciones de rasgos humanos mentales normal, como el celo. Tenemos todo un poco, pero si tenemos mucho es psicosis. O ansiedad tenemos todos, pero si tienes mucho, tienes una necesidad de cuidado. Entonces los trastornos psiquiátricos no son enfermedades, pero más exageraciones o la consecuencia de tener variación mental, que estamos estructuralmente preparados para tener variación mental, y siempre donde hay variación hay extremos. Y esos son los trastornos mentales. La siguiente pregunta, Jim, tiene que ver con si puede desarrollar la idea de las e-communities y si son brindadas desde el sector público de salud. Esa es una pregunta y que la realizó María de Los Ángeles. Y la otra pregunta que quisiéramos hacerle, que la realiza Javier, es cómo cómo propone la organización del servicio y del abordaje de los pacientes de alto riesgo. Y si podría plantearse que el alto riesgo de psicosis en realidad podría ser renombrado como simplemente de alto riesgo psicopatológico. Cuanto a los e-communities, lo que hemos hecho en Estados Unidos hay unos ejemplos, pero más general para trastornos somáticos. Lo que hemos hecho primero es hemos buscado un grupo de pacientes y de familiares y de profesionales y hemos intentado pensar qué quieren la gente. Si acuden a un e-community, ¿qué quieren encontrar? Y luego, cuando teníamos una idea, hemos elegido gente muy bien en sitios de web, que saben cómo hacerlo de forma que es atractivo, que es fácil, que puedes interactuar, que hay chats, que hay forum, que hay online consulting, hay video, todo eso. Y luego hemos buscado un budget de gente con dinero, porque ese es el problema, porque como no hay un estatuto oficial para un e-community, no hay dinero oficial, entonces hemos buscado crowdfunding para un e-community, y luego lo que hemos hecho, hemos empezado, y luego lo que hemos hecho es buscar gente que querían activar en las redes sociales de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de Instagram, hacer ruido sobre la comunidad. Y hay mucha gente que les gusta, que ha gustado mucho. Entonces hemos hecho una especie de branding de forma que es algo nuevo, no es oficial, no es de psiquiatría, pero es de gente joven que quieren hablar sobre eso, que quieren ayudar a su mismo. Entonces ese tono es muy importante. Y luego hemos visto que la gente venían a visitar, y luego hay voluntarios que quieren trabajar para ello. Entonces el más importante es buscar gente luego que quieran hacer ruido para activar la comunidad de gente que padece psicosis y sus familiares. Y si toques la alma de esa comunidad, que están todos desesperados buscando soluciones, empieza a andar. Es muy interesante. Y ahora tenemos solamente un redactor de web, que es una persona, es un salario que tenemos con crowdfunding y un poco de gastos técnicos, que son 20, 30 mil dólares al año quizás. Y anda.
Y uno de esos días el gobierno va a pagar, creo, porque ahora tenemos uno de eating disorders, de adicción. Empiezan todos con esas cosas, porque es una forma muy fácil de hacer sanidad pública. Y la otra pregunta era, ya, de alto riesgo. Sí, acerca de alto riesgo. Sí, Sí, pues lo que... sí, lo que creemos nosotros, el problema es que de psicosis, el psicosis ha sido como término, ha sido tan estigmatizado porque está vinculado mucho con esquizofrenia. Y esquizofrenia como término es muy problemático porque es una palabra griego que no refiere a una experiencia mental que la gente puede reconocer en sí mismo. Entonces crea distancia inmediatamente con el público, porque el público no sabe qué es una palabra griego y entonces, y no es algo que conocen a ellos de su mismo, entonces es horrible, es peligroso, etc. Y psicosis tiene un poco de eso también, y lo que sería mucho mejor, yo creo que es el sufrimiento mental. Y si hay gente joven que tiene sufrimiento mental, lo que funciona muy bien, creo yo, para ese tipo de sufrimiento, que puede ser prepsicótico, es el modelo de Pat McGorry, que es tener el centro de adolescentes donde pueden ir libremente para hablar con otros adolescentes sobre lo que pasa. Y donde no se hace un diagnóstico, pero donde solamente se hace del problema, es problem focused. Y es interesante, pero es muy extraño. Han intentado en Dinamarca, por ejemplo, tener centros para los adolescentes, especialmente para bajar el umbral para ir para buscar ayuda con gente que tenía síntomas prepsicóticos. Pero la gente no han venido. Han preferido ir a un pedopsiquiatra porque en Dinamarca es así. Mientras que en Francia hay centros de adolescentes que son muy populares y siempre han existido. Y nadie sabía de eso. Pat McGorry ha hecho mucho éxito con eso en Australia, pero en Francia siempre han tenido eso sin hablar sobre eso en todo el mundo. Y no sé si en Argentina tenéis algo así, pero yo sé que bajar el umbral y de psiquiatrizar el entorno donde los adolescentes acuden a la primera vez, eso puede ser tener mucho éxito. Y no hace falta tener un nombre. Yo creo que lo que hace falta es diagnosticar la necesidad de cuidado, qué tipo de necesidad de cuidado, después de hacer una caracterización clínica de cómo es el sufrimiento mental de esa persona. Y hemos hecho un otro estudio que va a aparecer en el American Journal of Psychiatry, donde hemos demostrado que la psicosis en sí, en gente joven, no tiene nada de peligro. Lo que tiene peligro es que si hay un contexto de trastorno afectivo, de ansiedad, de depresión, de adicción, es en este momento que todo eso hace falta tratamiento. Pero la psicosis en sí, en esos adolescentes, no tiene mucho problema. bien. Hay muchísimas más preguntas, Jim, lo que me parece que refleja el estímulo que significó su exposición y los distintos líneas para poder seguir pensando, y que esa era la idea y la propuesta de trabajo desde el capítulo y desde la invitación que le realizamos y que usted tan generosamente aceptó y hoy nos está acompañando, que era la idea de dar un debate conceptual, pero también operativo, también práctico, y con muchísima claridad como ha sido su exposición. Le agradecemos muchísimo y todas las preguntas van a continuar y me parece que el debate continúa. Bueno, y gracias también a todos los participantes. Gracias. Gracias. Adiós. No, gracias a usted. Chao, que tengan buen fin de semana.
Ya, Hasta luego. y ustedes, gracias, adiós.